Entonces, ahora sí, buenas noches a todos. Esta clase, esta noche, van a tener que tener un poquito más de paciencia, tal vez, un poco más de concentración de nuevo, porque vamos a estudiar un poco más de historia. Hemos estado estudiando la historia de Pirro primero en Macedonia. Terminamos el jueves, ¿sí? Aquella guerra que Pirro empezó contra Demetrio, el hijo de Antígono, uno de los generales de Alejandro. Y vimos un poco esa historia, la lucha entre ellos, cómo finalmente todo se resume a que Demetrio es vencido y Macedonia es dividida entre Pirro y Demetrio, habíamos visto. Por un tiempo, pero después vemos una guerra fría que ocurre, perdón, no Pirro y Demetrio, se divide Macedonia entre Pirro y ¿quién más? Y Lisímaco, exactamente, se divide entre Pirro y Lisímaco. Pirro al oeste y Lisímaco al este. Pero al final, ¿qué pasaba? Lisímaco empieza a enviar espías a la zona donde estaba Pirro y con esos espías lo que hace es como implantar la idea de que Pirro no es macedonio. Entonces, haciendo eso, crea en la mente de las personas el deseo de expulsar a Pirro de Macedonia. Exactamente. Eso es lo que pasa. Entonces termina esa guerra que dijimos que es como una guerra fría entre Lisímaco y Pirro. ¿En qué año? 285. En el año 285 a.C. Terminada esa guerra, esta es la historia de Pirro en Macedonia, para allá, que la vamos a volver a poner mañana tal vez en paralelo con esta historia que vamos a estudiar hoy, ver las semejanzas de esas historias. Pero hoy vamos a querer estudiar la historia de Pirro en Italia, que es el próximo paso, el próximo lugar a donde se dirige Pirro. ¿Okay? Bien, entonces necesitamos conocer esta historia para poder entender el significado luego, cómo es una parábola esta historia para nuestro tiempo. Pero sería una continuación de la línea de Macedonia, Sí. solo que Italia. Exactamente, sería una continuación de la historia. Sí, para acá estaría la historia de Macedonia y ahora vamos a continuar. En ese mismo año vamos a comenzar, en el año 285, porque comienza la historia de Pirro yendo a Italia en el año 285. Okay. Acá intenté dibujar nuevamente Italia, el mar Adriático, la Iliria, ¿sí? Épiro, ¿se acuerdan dónde estaba Pirro? Por acá estaba Macedonia, que ya no la vamos a tratar más, porque lo que pasa en esta historia comienza así. En el año 285 a.C., una nación de acá del Golfo de Tarento, que se llamaba Turio, está teniendo un problema con una nación invasora, que son los lucanos. ¿Okay? Los lucanos están invadiendo Turio. Entonces Turio se encuentra en ese problema y tiene un conflicto también interno. ¿Okay? Esa ciudad de Turio. Bien. Y lo siguiente, la ciudad de Turio estaba dividida en dos bandos. ¿Okay? Turio estaba dividida en dos bandos. Los aristócratas y los demócratas. Eran dos partidos políticos porque Turio era una ciudad que se gobernaba democráticamente. ¿Okay? Turio
estaba dividida entre esos dos partidos políticos. Los demócratas, ellos querían ser leales a su alianza que tenían desde hace mucho tiempo con una ciudad de este lado de Italia, muy importante, de las más poderosas ciudades del sur de Italia, que se llamaba Tarento. Okay. Entonces, los demócratas, ellos querían continuar aliado a Tarento. Querían pedir ayuda a los tarentinos para que los ayuden a librarse de los lucanos. ¿Okay? Pero los aristócratas, ellos veían una posibilidad de avanzar un poco más en cuanto a aliados y específicamente en cuanto a los tratados comerciales que podían tener. Entonces les ocurre a los aristócratas que quieren acudir a Roma en busca de ayuda, ya no más a Tarento como lo habían hecho antes. ¿Sí? La intención era ganar aliados comerciales nuevos. ¿Okay? Entonces los aristócratas quieren buscar a Roma por ayuda. ¿Okay? Bien. Finalmente, los aristócratas terminan ganando esa disputa y Turio va a apelar a Roma en ayuda. Entonces Roma se encontraba más o menos, vamos a hacer esto un poco más grueso, acá al norte de Italia, vamos a separar, este es el sur, acá está Roma, y Roma va a enviar naves que se metan ahí en el Golfo de Tarento, que es este espacio que ustedes ven ahí, para ir a ayudar a Turio en cuanto a los lucanos. Solo que claro, eso no le gusta nada a los tarentinos, que tenían a Turio como una de sus esferas de influencia, como una de sus áreas en las cuales ellos tenían dominio, que responden a eso atacando a los navíos romanos. Atacan a los navíos romanos. Sí, los tarentinos, exactamente. Tarento, entonces decide, ahí tenemos los barquitos romanos. Okay. Otro barquito. Pero Tarento envía a destruir algunos de esos barcos y otros los toma cautivos. Okay. Por eso, voy a empezar a usar tal vez otro color. Voy a usar el verde. Sí, creo que tenemos azul también, ¿no? Voy a usar el verde. Para Roma. Roma envía los barquitos. Y Tarento los destruye. Destruye a algunos y toma cautivos a otros. Lógicamente, los romanos responden declarando la guerra a Roma. ¿Okay? Los romanos declaran la guerra no a Roma, a Tarento. Y Tarento se encuentra en ese problema. Sabe que no puede hacerle frente a los romanos, una nación muy poderosa, muy buena en la guerra. Entonces decide que tiene que llamar a alguien en su ayuda. ¿Okay? En el año 280, antes de Cristo, o sea, 5 años después, los tarentinos ya habían mandado hace un tiempo, en realidad antes, a buscar a Pirro en ayuda para su guerra contra los romanos.
van a llamar a Pirro a que los ayude para luchar contra Roma. Pirro responde y en el año 280 desembarca en Tarento. Probablemente tuvo que venir por acá. Desembarca en Tarento con su ejército. Llevaba un gran ejército porque sus vecinos, como Ptolomeo de Egipto y otros vecinos, le dieron más soldados y caballerías, le dieron bastantes tropas para que vayan a apoyo de Roma. Claro, los vecinos de Tarento, gracias. A los vecinos de Pirro les convenía que ese hombre tan peligroso saliera de cerca de ellos por un tiempo, que se concentrara allá, porque todos sabían que Pirro tenía en realidad el plan de conquistar este lado del mundo, conquistar Macedonia y toda Grecia. En 280 Pirro desembarca en Tarento. Exactamente. Bien. Entre otras cosas, Pirro llevaba con él 20 elefantes de guerra. Y eso va a ser bastante importante en esa guerra. ¿Sí? Cuando Pirro llega a Tarento, él no tiene la intención de comenzar en ese momento la guerra contra los romanos, porque él quería primero buscar aliados y ganar más ejército. ¿Se acuerdan que mencionamos que en realidad el sur de Roma estaba dividido en varias ciudades-estado diferentes? Y lo que él quería es pasar por esas ciudades-estado, ganar aliados para ir a luchar, ser más fuerte para luchar contra Roma. Pero Roma no le da tiempo, no espera. Roma desciende a luchar contra Pirro. Pirro intenta hacer una alianza de paz con ellos, pero ellos no quieren. Y se encuentran, déjenme poner primeramente lo que pasó, en los 80 a.C. Pirro desembarca en Tarento, Pirro llega a Tarento. Y ese mismo año, unos meses después, un poco de tiempo, se da la batalla cuando los romanos salen a buscarlo y los encuentran en el territorio de Heraclea. ¿Okay? Encuentran un territorio de Heraclea, los romanos se cruzan con Pirro. Se enfrentan ejército con ejército. ¿Okay? Fue el primer enfrentamiento entre Pirro y Roma. Se encuentran, como dije, los ejércitos en el territorio de Heraclea y Pirro va a salir vencedor de esa batalla. Va a salir vencedor y lo más importante para eso fue los elefantes que Pirro traía, porque los romanos nunca se habían enfrentado a elefantes. Fue la primera vez que los romanos vieron esas bestias y se asustaron mucho y no sabían cómo enfrentarlas. Los caballos, los romanos huían. Entonces fue una estrategia bien importante para ellos, para que ganen Pirro. ¿Okay? Entonces lo que pasa en la batalla de Heraclea es que Roma va a ir a atacar a Pirro, pero quien gana es Pirro. ¿Okay? Pirro va a ganar esa batalla. ¿Se acuerdan que Pirro representaba a quién? Al rey del sur. ¿Y Roma? Rey del norte. Al rey del norte. Entonces tenemos al rey del norte que ataca al rey del sur, pero quien es victorioso es el rey del sur. ¿Okay? Eso más o menos. Empezando a ver lo que implica los detalles históricos que estamos viendo. Luego de esa batalla de Heraclea, ellos se enfrentan nuevamente. Cuando termina la batalla, está muy próximo el invierno. Entonces en la antigüedad las naciones no luchaban generalmente en invierno.
porque eso iba a ser muy difícil para ambos ejércitos. Entonces esperan a que pase el invierno, estas naciones se preparan un poco más para la guerra. Y solamente el próximo año, el año 279 a.C., se van a enfrentar nuevamente en la batalla que se llama de Ásculo. ¿Ok? 279. Batalla de Ásculo. Muy bien. Luego de esta batalla de Heraclea, lo que Pirro hace, entonces él gana, él va a ganar esa batalla en Heraclea, y él va a comenzar a subir a Roma, va a comenzar a andar para el norte, con el propósito, se mete en territorio romano, lo hace con el propósito de buscar aliados, como él quería hacerlo antes, para entrar a la ciudad de Roma y acabar a los romanos. Pero las otras ciudades, con miedo de lo que los romanos podrían hacer, no se unen a él. No ganan aliados. Al punto de que, estando 30 kilómetros de Roma, él tiene que darse la vuelta, volver a dar otras vueltas, no puede ir a atacarlo directamente. Cuando él se da la vuelta, andando un poco hacia el sur, es que los romanos lo salen al encuentro nuevamente. Exactamente. Cerca de un lugar que se llama Ásculo. Y sucede la batalla entre Pirro y los romanos. Bien. Esta vez, déjenme colocar aquí, un elemento importante es que Pirro tenía elefantes. ¿Sí? Eso es lo que le da la llave para ganar la batalla de Heraclea, que claramente las tenía también en la batalla de Ásculo. Que Pirro tenía elefantes. Y esos elefantes fueron clave porque era un arma nueva para los romanos, era una nueva estrategia de guerra que ellos no conocían. Para la batalla de Ásculo, los romanos se habían preparado un poco mejor. Crearon unas estructuras que le llamaron antielefantes. Básicamente eran unas torres que ellos hicieron, pero que se movían, que eran arrastrados por bueyes. Y desde arriba de las torres había arqueros que le tiraban flechas encendidas a los elefantes. Pero, aunque crearon esos 300 antielefantes, voy a poner acá, los romanos crearon 300 antielefantes. No pudieron ganar la batalla. Fueron destruidos muchas de esas estructuras y Pirro volvió a ganar. Esta vez fue Pirro el que tuvo la iniciativa de la batalla. Pirro fue a atacar a Roma, subió hasta su territorio. Pero nuevamente fue él quien ganó. ¿Sí? Tenemos ahora al rey del sur que ataca al rey del norte. Y gana nuevamente el rey del sur. Bien. Ok. Leer una porción de historia de Wikipedia. Dice lo siguiente: al igual que en Heraclea, las legiones romanas y falanges macedonias trabaron combate hasta que una carga de elefantes apoyados por infantería ligera rompió la línea romana. Legiones era el tipo de guerra que usaban los romanos, cómo se formaban sus ejércitos. Las falanges macedonias era la forma en que luchaban los griegos. ¿Sí? Falanges es el nombre del tipo de lucha que tenían los griegos, que consistía en esas largas lanzas que apuntaban para adelante. Exactamente. Formaban un cuadrado donde apuntaban las lanzas para adelante. Y era muy difícil enfrentarlos, tenían que flanquearlos, tenían que ir por el costado para atacarlos. También, exactamente, tenían escudos y lanzas. Bien. Entonces dice, trabaron combate hasta que una carga de elefantes apoyados por infantería ligera rompió la línea romana. En ese momento, los romanos enviaron sus carros antielefantes.
pero estos solo resultaron efectivos durante unos breves instantes, ya que los Psiloi, que básicamente es un grupo de infantería ligera que había de los romanos, de los griegos, de Pirro, tras rechazar la caballería romana, arrollaron a los soldados que conducían a los carros. ¿Okay? Los elefantes cargaron de inmediato contra la infantería, que comenzó a retroceder. Simultáneamente, Pirro cargó con su guardia personal para completar su victoria. Los romanos se retiraron desordenadamente a su campamento. ¿Bien? Entonces, los romanos se retiraron, fueron vencidos en esa batalla de Ásculo. Fue una victoria del rey del sur. ¿Okay? Aunque Pirro estaba ganando estas batallas, había ganado Heraclea y ahora ganaba Ásculo, no le estaba yendo muy bien en realidad, no se puede decir que estaba teniendo un éxito absoluto. ¿Por qué? Porque estaba perdiendo muchos hombres y él se encontraba muy lejos de su hogar y no podía recuperarse tan rápido como los romanos se recuperaban. ¿Okay? Fíjense lo que dice aquí también en Wikipedia. Los romanos perdieron 6.000 hombres y Pirro 3.500, incluidos muchos de sus oficiales. Esta victoria griega, con tan escaso margen y grandes pérdidas, llevó a la creación del término victoria pírrica, para referirse a una victoria que se consigue con un gran coste humano. Pirro, en un momento posterior a la batalla, dijo: otra victoria como esta y estaremos acabados. Aunque otras fuentes sugieren que fue otra victoria como esta y volveré solo a Epiro. Entonces, ¿cómo fue la victoria de Pirro contra los romanos? A gran costo. Fue a gran costo. Okay. Ganó, pero le costó mucho. De hecho, él llega a decir esas frases: tengo otra victoria como esta, estoy perdido, estoy acabado. Porque sabía que no iba a conseguir su objetivo y los romanos le iban a vencer tarde o temprano. No había importado cuántas veces podía ganar las batallas. Entonces son victorias, pero son ese tipo de victorias que generan mucha pérdida. ¿Okay? Bien. Ok, entonces, eso es lo que estaba aconteciendo con Pirro, él le pide una vez más un tratado de paz a los romanos. Los romanos no aceptan un tratado de paz, solo en realidad lo aceptarían si Pirro dejase Tarento. Si se vuelve a Epiro, le dice, hacemos paz. Pero Pirro, claro, no quiere volverse a Epiro. Pirro está decidido a conquistar Italia. Pero firman una tregua porque Pirro se va a Sicilia. ¿Okay? Esta isla, ese triángulo en realidad que ustedes ven ahí, es una isla que se llama Sicilia. Eso es Sicilia. Y Pirro responde a un llamado que le hacen los habitantes de aquella isla, porque ellos se encontraban también en guerra, se encontraban en conflictos con los cartagenos. ¿Okay? Cartago, por acá abajo en África, estaba invadiendo y dominando Sicilia. ¿Okay? Entonces le van a pedir ayuda a Pirro para que los libere de los cartagenos. Ahora, eso no fue una muy buena idea lo que tuvieron los habitantes de Sicilia, porque Pirro decidió explotarlos básicamente, que iba a usarlos. El propósito de Pirro, como ya lo hemos visto, era conquistar el mundo. ¿Okay? Entonces él vio simplemente ir a ayudar a Sicilia como un escalón que lo podría ayudar a eso, en su propósito. Sicilia le pide ayuda a Pirro, exactamente. ¿Perdón? En el año 278 fue eso. En el 278 Sicilia le pide ayuda a Pirro. Bien. Entonces, cuando termina la batalla de Ásculo, Pirro se va a Sicilia. Va a tener un periodo en Sicilia.
en Sicilia. Y él allá, sí, va a ayudarlos, va a expulsar a los cartagenos, pero él se va a poner como un dictador, ¿okay? Va a empezar a oprimir a ese pueblo. Va a meter preso a quien era el gobernador, que lo había llamado. En realidad había una disputa entre dos hombres en ese momento. Básicamente los ignora a los dos, los mete preso y mata a muchos de los gobernadores que había en Sicilia. Él comienza también a desconfiar de que había conspiraciones en contra de él y comienza realmente una purga. Mata a muchos hombres importantes de la ciudad. De forma que los sicilianos, no sé si se dice así, los habitantes de Sicilia, ¿está correcto? Gracias. Lo comienzan a ver como un dictador. ¿Okay? Pero él decide ir a Sicilia porque siendo una isla, una ciudad marítima, tenía bastantes recursos para construir barcos. ¿Okay? Había constructores de barcos y había recursos para eso. Entonces lo que él quiere es ir a Sicilia, conquistarla, al mismo tiempo conquistar a los cartagineses, para hacerse más fuerte, tener soldados y tener flota marítima. Eso es lo que él quiere hacer, por eso va a Sicilia. Piensa construirse una flota naval de guerra mucho mayor para poder ir a vencer a los romanos después y luego volver a conquistar Macedonia y todo el plan que él tenía anterior. Les leo acá un poco de eso. Dice lo siguiente: Pirro gobernó la isla siciliana con carácter autoritario. Ignoraba las autoridades indígenas de la ciudad, poniendo al mando gente de su confianza, quitándoles y poniéndoles nuevos a su voluntad. Los habitantes de las ciudades greco-sicilianas, muy celosas de su autonomía, veían ya en Pirro a un dictador, y esta era una cosa que no iban a soportar. Empezaron a plantearle problemas de todo tipo a Pirro, y este, muy quisquilloso, respondió represaliando a los revoltosos. Un momento. Hecho que no gustó nada a los sicilianos, los cuales decidieron aumentar la presión de hostigamiento. Además, Pirro decidió crear una gran flota y trasladar la guerra contra Cartago a sus dominios en África, lo que suponía más gastos. Así que estaba más que harto del comportamiento hostil de los habitantes de la isla. Decidió que la empresa de Sicilia ya no daba más de sí, así que aprovechando los lamentables llamamientos de auxilio de los tarentinos, que lo estaban llamando de nuevo, en el año 276, cuando dejó la isla, exclamó: bonito campo de batalla dejó para los romanos y cartagineses. Bonito campo de batalla dejó para los romanos y cartagineses. Porque allí luchó contra los cartagineses. Fue una empresa bastante grande de guerra contra ellos. Cuando consigue expulsarlos, se pone como dictador por un tiempo. Voy a poner aquí. Dictador. Y también él hace una cosa que está registrada en la historia. Él profana, roba todos los tesoros de un templo que había allí. Un templo de una diosa, ya le digo el nombre. Proserpina se llama la diosa. La diosa Proserpina, lo voy a escribir acá si quieren buscarlo. Entonces él se pone como dictador desde el 78, 78, cuando lo llaman. En realidad, sí, 78. Cuando consigue ganar la batalla, que es ese mismo año, en el 278, el Proserpina está acá. ¿Sí? Y eso es una cosa bien interesante lo que le pasa, porque él roba todos los tesoros de aquel templo, aquella diosa, y lo usa para construir naves, ¿sí? Para construir navíos. Cuando él está llevando los navíos para Cartago de nuevo, para Tarento de nuevo, voy a borrar esto que hice acá. Cuando está llevando los navíos, todos esos navíos se hunden en una tormenta. Todos son destruidos. Entonces él
se asusta y cree que es un castigo de la diosa por haber hecho eso, por haber profanado el templo. ¿Sí? ¿Cuál es la diosa? Proserpina. ¿Sí? Bien, es lo que pasa. Ok. Entonces, como él se pone como dictador, los sicilianos comienzan a darle problemas, claro. Algunos comienzan a rebelarse, hacen una alianza de nuevo con los cartagineses, que lo estaban oprimiendo antes. Le dicen, vuelvan, era mejor ustedes que Pirro. ¿Okay? Entonces, le piden nuevamente ayuda y comienzan una guerra contra Pirro, los cartagineses y los sicilianos juntos. ¿Okay? Entonces, Pirro, ya que los tarentinos lo llamaban y que no había tenido éxito, había construido todas esas flotas y se le habían hundido, se vuelve a Tarento. Vuelve nuevamente a luchar por Tarento. Y lo que hace al llegar es en el año 275, se vuelve a enfrentar con los romanos en la que se conoce como la batalla de Benevento. ¿Okay? ¿Pero eso es entre sicilianos y cartagineses? No, esto es cuando vuelve ya a Tarento. ¿Cuándo se enfrentan sicilianos y cartagineses? En 278, es en este periodo. Bien. Ok. Entonces tenemos la batalla de Benevento. Es bastante interesante lo que pasa en esa batalla. Perdón. ¿Sí? Entonces, ¿cómo conectamos lo de los sicilianos y cartagineses que nos llevan a Pirro con lo de Benevento? Yo quiero mostrar que aquí hay un periodo donde Pirro, dictador de Sicilia, él profana un templo, pero finalmente es expulsado. Lo dejan, el lugar donde era dictador se opone a él y él decide irse, se va, deja aquel lugar. ¿Okay? Pierde aquel poder que él tenía. Bien. ¿Y ahora cómo entran en escena los romanos otra vez? Cuando él vuelve a Tarento, ¿para qué vuelve a Tarento? Para proteger a Tarento. Exactamente, vuelve como lo llamaban de nuevamente para que los proteja de los romanos. Entonces va a continuar. La guerra contra los romanos no había terminado, ¿se acuerdan que era solamente una tregua? Y la tregua era mientras él estuviera en Sicilia. Pero cuando él vuelve a Italia, la guerra continúa. ¿Sí? Porque acuérdense, los romanos quieren dominar todo el sur de Italia. Tarento no quiere, se resiste. Pirro quiere dominar el sur y el norte. ¿Sí? Bien. Entonces continúa la guerra. Y en el año 275 se enfrenta nuevamente Pirro con el ejército romano. Bien. En ese año en esa batalla cambian un poco las cosas. Nuevamente Pirro tiene elefantes y los elefantes son decisivos para el resultado de la batalla. Pero ¿saben qué? Esta vez Pirro pierde. No me acuerdo quién comienza el ataque, entonces no lo voy a poner por ahora, mañana lo completo. Pero lo que pasa... Roma empieza el ataque, creo. ¿Roma empieza? Sí. Bueno, entonces... Yo Roma. creo que algo que pasaba era que Pirro quería hacerles una trampa, Ujú. pero digamos fallan en comunicarse, no llegan a tiempo, aparece tiempo, un grupo se para, los ven los romanos, van a atacar a ese grupo y es como que lo agarran desordenado a Pirro. Ujú. Porque su trampa falló, digamos, porque no llegaron a tiempo las personas, se perdieron en el bosque Ujú. y la trampa falló. Lo atacaron los romanos, quiso salvarse con los elefantes, pero esta vez no funcionó. Exactamente eso es lo que pasa.
Pirro, creo que los romanos se encontraban encima de un cerro o algo así. Pero abajo de este cerro, es una meseta más o menos, pero abajo de este cerro había árboles, había un bosque, perdón. ¿Sí? Y el bosque subía, había arbolitos hasta arriba. Lo que Pirro planeó es durante la noche subir ese bosque y encontrarse con los romanos que tenían su campamento acá arriba. Exactamente. Pirro decide que va a subir durante la noche, pero no es fácil, es un bosque inmenso, no era como esto. Se pierde de forma que solamente encuentra el camino cuando amanece. Es en el amanecer que Pirro llega y ya es de día. Entonces los romanos simplemente se despiertan y lo ven, que está ahí, que está cerca. Entonces no le funciona la sorpresa. Los romanos se despiertan, los ven y van a atacarlos. ¿Okay? Ahora, los elefantes también fueron importantes para la decisión de esta batalla, pero los romanos no tenían. Los romanos ganaron, como ya hemos dicho. Esta vez fue victoria de Roma. Pero los romanos no tenían elefantes. ¿Cómo es entonces que los elefantes fueron decisivos para la batalla? Entonces, hay algunas versiones de cómo pasó, pero lo que pasó fue prácticamente que los elefantes que iban al frente esta vez, siempre iban atrás y después salían al final de la batalla. Pero esta vez iban al frente, por algún motivo se asustaron y volvieron y aplastaron a una gran parte del ejército de Pirro. Entonces, sus propios elefantes acabaron aplastando a una gran parte de su ejército. Una versión que dice que una mamá elefante escuchó a su hijo que estaba llorando en el fondo y por eso que se dio la vuelta y todos los otros elefantes la siguieron y hicieron eso. Hay otra versión que dice que fue por los proyectiles de los romanos. Lo que vemos es que en cada una de esas batallas los elefantes son decisivos. Y no solamente en esas batallas, ¿se acuerdan que estuvimos estudiando la historia de Pirro en Macedonia? Y vimos una batalla puntualmente que hubo. ¿Cuál batalla hubo? En la que Pirro participó. ¿Quién se acuerda? La batalla de Ipsos. ¿Se acuerdan? Si vamos a ver en qué batallas Pirro participó, en total, en sus dos historias, le participó en 4 batallas. Les voy a borrar esto. Ipsos, Heraclea, Asculio y Berenike. Exactamente. Son 4 batallas. Una es Ipsos. Otra es Heraclea, que es la que tenemos ahí. La tercera es Asculo. La cuarta, Benevento. Okay, son 4 batallas que Pirro participa. La batalla de Ipsos, ¿con quién estaba luchando Pirro? Con Demetrio, como un aliado, ¿se acuerdan? Estaba luchando Pirro, aliado de Demetrio, contra los 3 generales de Alejandro. ¿Sí? Entonces voy a poner acá. ¿Se acuerdan que estaban los 3 aliados? Voy a poner 3 aliados. Contra Demetrio, Antígono, perdón. ¿Se acuerdan? El padre de Demetrio era el principal. Demetrio, que era el hijo de Antígono, y aliado estaba Pirro. Entonces Pirro se alía acá con el que va a ser posteriormente su enemigo y va a representar al rey del norte para ir en contra de un grupo de aliados. Lo que pasa en Heraclea es que Pirro pelea contra quién? Contra Roma. Contra Roma. Tenemos una batalla ya del rey del sur contra el rey del norte. En Asculo tenemos lo mismo, Pirro versus Roma.
Y Benevento lo mismo. Recordándonos nuevamente por qué estamos estudiando todo eso, hemos estado estudiando que, la profecía nos apuntaba a esta historia del levantamiento de Roma como nación, siendo una parábola, un símbolo del levantamiento de Roma moderna en este tiempo. ¿Okay? Y hemos visto que Pirro presenta un paralelo bien fuerte en la historia de sus reyes, los reyes posteriores a Pirro. ¿Con quién? Como que Pirro representaba a quién. Vimos que representaba a Vladimir Putin. ¿Okay? Entonces vimos que Pirro representaba a Vladimir Putin, al rey del sur, a la Unión Soviética. A Rusia, que era la resurrección de la Unión Soviética. Y Roma representaba a quién? A Estados Unidos. Más específicamente, a eso no le hablamos, está bien. Pero ¿se acuerdan que vimos el principio de que en profecía un rey es lo que tipifica su reino, es lo que simboliza su reino, como Nabucodonosor, le dice Daniel en la cabeza de oro, como muchas veces le dice a Faraón, le habla como si fuera a Egipto. ¿Sí? Y vimos que el rey del sur, Pirro, representa al rey del sur, que es Vladimir Putin. Si Roma es Estados Unidos, pero estamos hablando de una persona, ¿quién es el rey o el presidente? Es el presidente de Estados Unidos. Es Donald Trump. Y hace años ya que Donald Trump se ha vuelto un personaje bien importante y relevante del mundo y en la profecía. Si ustedes van a ver, hay algunos videos donde vemos también en base al estudio de Daniel 11 y viendo Daniel 11 como una parábola, vemos que Donald Trump es un sujeto importante en la profecía del fin de los tiempos. Ok. Entonces lo que estamos viendo a través de esta historia, como una parábola, es una guerra entre Rusia y Estados Unidos. Es una guerra entre Donald Trump y Vladimir Putin. Si alguien está llegando nuevo y no sabe de lo que estamos hablando, eso puede ser una locura. Pero les invito a volver, tenemos grabados los videos subidos a YouTube, a volver y ver por qué estamos diciendo eso. Realmente la gente que está acá sentada es porque no se ha ido y no me ha dicho que soy un loco, porque ha visto que hay un fundamento para poder afirmar esas cosas, un fundamento profético. Y por eso que estamos estudiando esta historia, por eso que estamos yendo a ver tantos detalles, estas batallas y estas cosas que acontecen. ¿Sí? Ok. Quien conoce un poco de historia moderna sabe un poco lo que está pasando en el mundo. Se sabe que tal vez habrá escuchado, siendo Antígono y Demetrio representaban al rey del norte en esta historia. Y Pirro, el rey del sur, es decir, Estados Unidos y Rusia. Tal vez ya podemos ir armando en nuestra mente lo que deberíamos esperar ver, algún tipo de alianza a la hora de hacer la aplicación entre Vladimir Putin y Trump, que luego desembocaría en una guerra en realidad. Quien conoce un poco de historias recientes sabe que Donald Trump está siendo acusado desde 2016 de haber entrado en una alianza con Rusia, con Putin específicamente para haber ganado las elecciones, y que sabe que ahora estamos en medio de una guerra fría, una guerra de información que está librando Rusia y Estados Unidos. Okay. Pero vamos a llegar ya a eso con más detalle, con más calma. Solamente quería darle ese dato para despertar un poco el interés en terminar de estudiar esta historia. Bien, llegando al 273 antes de Cristo. ¿Qué tenemos? Ya vimos un poco hoy. Ese número
¿dónde lo vimos? Vimos cuando estudiamos Hechos 27, ¿se acuerdan? Que hicimos aquella línea, vimos la conexión que nos trajo a la historia de Pirro, en realidad, ese símbolo, el 273. ¿Y qué pasaba en aquel año? ¿Alguien se acuerda? Roma empieza a tener protagonismo mundial. Roma comienza a tener protagonismo mundial porque alguien le demanda embajadores. ¿Quién es? Egipto, que es una de las naciones más poderosas de la tierra, con motivo que acaba de ganar la batalla contra Pirro, ese rey que era tan importante, que había conseguido tanta cosa en Macedonia, que había vencido a Demetrio, le envía embajadores a Roma. Y Roma comienza a tener su importancia, comienza a levantarse en el trono del mundo, comienza a tener su importancia a nivel mundial, es mejor vamos a decirlo. Y en el próximo año, 272, lo que pasa... ¿Qué pasa? Pirro muere. Que tenemos varias cosas que pasan en este año. Tenemos la muerte de Pirro. Porque si bien él perdió la batalla, él no había muerto todavía. Él se embarca, él desiste, claro, de la guerra contra Roma, pero él se embarca en una guerra contra... Estaba buscando el mapa y lo borré. Una guerra contra Esparta, ¿ok? Va a luchar contra Esparta, se va a meter en cosas que no tiene mucho por qué meterse. Y acaba muriendo en una ciudad que se llama Argos. Que hayamos visto la conexión ahí con Hechos 27 también. Argos significa blanco. Y ese nombre se le dio a Argos porque era una ciudad de plantío de trigo. Y ese era el color que se veía en el verano al ver el trigo brillar por el sol. ¿Okay? Y vimos que el blanco tiene que ver con la siega. Quien ha estado estudiando un poco sabe que la siega está conectada con la ley dominical. Bien. También, ¿qué más pasa en ese año? Roma le devuelve embajadores de Egipto. Exactamente, Roma entonces va a estar contenta porque Egipto le mandó embajadores. Va a mandarle también, con una E acá de embajadores para que se acuerden lo que era, le va a mandar embajadores a Egipto. Va a mandar un grupo de embajadores, 4, pero va a haber un hombre que va a estar encabezándolos, que ¿quién es? Hemos mencionado ya. ¿Ahí se acuerdan el nombre? Medio difícil. ¿Cómo era? Exacto, era Fabius Maximus Georgius. Ok. Ya hemos visto importante o relevante, interesante al menos, que Maximus significa máximo. Maximus significa máximo. Y Georgius significa inundación. Sí. Habíamos estado viendo cómo la inundación es un símbolo de la obra del rey del norte, de la obra del papado. En el 1140 dice que el rey del norte inundaría y pasaría al rey del sur. ¿Okay? Fuimos a Isaías 8, donde habla también de que el pueblo de Dios sería inundado por medio del rey del norte también. ¿Sí? Eso lo hicimos en nuestros primeros estudios sobre Pirro. ¿Okay? Bien. Entonces, acá termina la historia de Pirro. Él muere. Y como muere Pirro, también Tarento se rinde. Tarento finalmente se rinde y se somete a Roma. Tarento se somete a Roma. Y ya vamos a empezar a investigar a quién simbolizará Tarento. ¿Por qué es importante Tarento en esa historia? Esta historia es una guerra que ustedes pueden ver, no es una guerra directa entre Pirro y Roma, es una guerra indirecta. Es una guerra que se da por esferas de influencia, vamos a usar esa palabra, por tener poder sobre otras tierras, sobre otros países. ¿Okay?
Y eso es exactamente el tipo de guerra que estamos viendo hoy en el presente, en nuestra historia. ¿Sí? Vemos una guerra, cuando hablamos de guerra entre Estados Unidos y Rusia, cuando los periodistas de hoy serios hablan sobre eso, hablan de una guerra, no que Rusia y Estados Unidos van a atacarse directamente, no es una guerra caliente, es una guerra de información que se está librando y el objetivo son esferas de influencia, es obtener el poder sobre algunas áreas del mundo. ¿Sí? Nosotros vemos eso en nuestro propio continente, en Venezuela, por ejemplo, sabemos que se está librando esa disputa entre la influencia de Rusia y la influencia de Estados Unidos. Eso estuvo pasando en Siria por un buen tiempo, una guerra civil que en realidad estaba apoyada por Rusia y Estados Unidos de un lado y del otro. ¿Sí? Afganistán, en diferentes lugares del mundo está pasando eso. Eso vamos a estudiarlo, como les digo, más detalles cuando lleguemos a la aplicación de esta historia. Bien. ¿Qué más queremos ver? Capaz vale aclarar que estas áreas del mundo son en alguna forma relevantes para esos países. O sea, ellos las ven como algo importante por algún motivo, por decir, no sé, por ejemplo, en la zona de Oriente el tema del petróleo y demás, o conductos de gas, y esas cosas que son mundialmente relevantes para la economía de los países y demás. Claro. Sí. Y en el Golfo de Tarento también, todo lo que eran puertos y esas cosas tenía mucho que ver con la economía. Bien, muchas gracias. Bien. ¿Alguien tiene una pregunta antes de que terminemos? ¿O un comentario que quiera hacer, algo que quiera aportar? Bien. Entonces mañana vamos a intentar empezar a aplicar estas historias. Vamos a primero estudiar un poco, aplicar a la historia que vimos del principio del Rey del Sur, que vimos que era la Unión Soviética. Vamos a estudiar la historia de la Unión Soviética un poco y la Segunda Guerra Mundial. Y después vamos a querer aplicar para nuestro tiempo. Ok. Vamos a orar entonces.